Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la 32ª semana del tiempo ordinario. Lunes de la 32ª del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del libro de la Sabiduría, capítulo 1, versículos 1 al 7. Amen la justicia, ustedes los que gobiernan la tierra. Piensen bien del Señor y con sencillez de corazón búsquenlo. Él se deja hallar por los que no dudan de Él y se manifiesta a los que en Él confían. Los pensamientos perversos apartan de Dios y los insensatos que quieren poner a prueba el poder divino quedan en ridículo. La sabiduría no entra en una alma malvada, ni habita en un cuerpo sometido al pecado. El Espíritu que nos educa y huye de la hipocresía se aleja de la insensatez y es rechazado por la justicia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, pero no dejará sin castigo al que blasfema, porque Dios conoce lo más íntimo del alma. Observa atentamente el corazón y escucha cuanto dice la lengua. El Espíritu del Señor llena toda la tierra, le da consistencia al universo y sabe todo lo que el hombre dice. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 138 y el responsorio es: Condúceme, Señor, por tu camino. Condúceme, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento o me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Apenas la palabra está en mi boca, y ya, Señor, te la sabes completa. Me envuelves por todas partes, y tienes puesta sobre mí tu mano. Esta es una ciencia misteriosa para mí, tan sublime que no la alcanzo. ¿A dónde iré yo lejos de ti? ¿Dónde escaparé de tu mirada? Si subo hasta el cielo, allí estás tú. Si bajo al abismo, allí te encuentras. Si voy en alas de la aurora, o me alejo hasta el extremo del mar, también allí tu mano me conduce y tu diestra me sostiene. Condúceme, Señor, por tu camino. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 17, versículos 1 al 6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero ay de aquel que las provoca, más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello, que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día, y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: Aumentanos la fe. El Señor les contestó: Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: Arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería.
palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. La primera lectura viene del libro de la sabiduría. Este es uno de los últimos libros que fueron escritos del Antiguo Testamento, pero este libro de la sabiduría no es incluido en el canón hebreo del Antiguo Testamento, ni tampoco es incluido en las versiones protestantes de las Biblias. A veces se le incluye, pero en la sección de libros apócrifos dentro de la Biblia. Este libro se cree que fue escrito en Alejandría, que en tiempos antiguos era la segunda ciudad importante del Imperio Romano, y fue escrito por un judío de tradición helenista, que significa de la cultura griega. Y fue escrito para la comunidad judía en Alejandría, pues que se sentía oprimida por el Imperio Romano, y este libro pues da aliento y esperanza a la comunidad judía en Alejandría. Los comentaristas nos dicen que este libro de sabiduría fue escrito en griego y no en hebreo como la mayoría de los libros del Antiguo Testamento. Y quizás por eso no fue aceptado en el canón hebreo o judío del Antiguo Testamento. El autor de este libro de la sabiduría en realidad no se sabe quién fue, pero este libro, dentro del libro mismo, se le atribuye a Salomón, que es conocido como uno de los reyes más sabios de la tradición monárquica del pueblo de Israel. Pero sabemos de que no es Salomón quien lo escribió. Es un instrumento literario muy común que se hacía antes, de que se le atribuía ciertos libros a personas importantes para que el libro tuviera peso literario y también importancia. Por ejemplo, los libros del Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, se le atribuyen a Moisés. Hoy en día sabemos de que no fue Moisés quien los escribió, pero se le atribuyen a él para darle peso al contenido del libro y también de la autoridad que tienen los libros. Pues igualmente el autor de este libro de la sabiduría se lo atribuye a Salomón para darle importancia al contenido de este libro. El tema de esta primera lectura es la sabiduría de Dios, y aquí el autor utiliza 3 palabras diferentes para hablar de la sabiduría. Habla de la justicia, de la sabiduría y del Espíritu Santo, y estos términos los intercambia unos por otros. Así que cuando habla de la justicia es una cualidad de la sabiduría. Y también el Espíritu Santo pues es quien provee la sabiduría. Así que aquí escucharemos estos 3 términos, tres palabras que son intercambiables en la mente del autor de este libro de la sabiduría, para hablarnos de este poder, de esta presencia de Dios manifestada o personificada como la sabiduría. Dice: amen la justicia a ustedes, los que gobiernan la tierra, piensen bien del Señor y con sencillez de corazón búsquenlo, ¿no? Esto es algo que encontramos mucho en los profetas también, ir en busca de Dios, ir en busca de la sabiduría. Y aquí el autor también recomienda lo mismo, con una sencillez de corazón. Esto de sencillez también nos recuerda a una de las bienaventuranzas, ¿no? Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Pues en cierta manera esta es la misma idea, ¿no? De que a la sabiduría se le busca y se le encuentra cuando uno con sinceridad, con transparencia de corazón va en busca de ella, y la sabiduría, nos dirá después la lectura, se deja encontrar por aquellos que con sinceridad y que con corazón puro van tras ella. Dice, Él se deja hallar por los que no dudan de Él y se manifiesta a los que en Él confían, ¿no? Así que claramente aquí nos dice de que la actitud nuestra
en busca de Dios mismo, en busca de la sabiduría, es importante. Y esta actitud pues debe de estar enraizada en una sinceridad, en una transparencia, en una pureza de corazón, de que uno va en busca de la sabiduría como un don de Dios, como una virtud de Dios, porque es necesaria para vivir una vida digna según a lo que nos llama Dios. Dice, los pensamientos perversos apartan de Dios y los insensatos que quieren poner a prueba el poder divino quedan ridículos. Sé que a la sabiduría o al Espíritu de Dios, a la justicia, no se le puede manipular, no se le puede controlar, puesto que aquellos que quieren manipularla y utilizarla para su propio interés o provecho, pues a últimas quedarán en ridículo, nos dice esta lectura. Ya ahora entra propiamente hablando de la sabiduría como algo personificado. Dice, la sabiduría no entra en una alma malvada. Dicen los comentaristas que la palabra en griego que traducen por alma es riñón. Así que una traducción literalmente de este verso diría, la sabiduría no entra en un riñón malvado. ¿Por qué? Porque el riñón era el lugar de las emociones, de los impulsos, de la actividad que nos mueve, ¿no? Hoy en día diríamos que no es el riñón, que es el corazón, ¿no? En cambio, el corazón antiguamente era el lugar de la actividad intelectual y la voluntad, a lo que hoy en día se lo atribuimos a la mente, ¿no? Así que hoy en día, cuando hablamos de la totalidad de la persona en cuestión de voluntad, de pensamientos, de movimientos, hablamos de la mente y el corazón hoy en día. Pero antiguamente no se hablaba de la mente y el corazón, se hablaba del riñón y del corazón. Así que antiguamente decir que el riñón y el corazón estén activos, hoy en día diríamos que la mente y el corazón estén activos y coordinados, ¿no? Así que es un detalle interesante cómo antiguamente localizaban ciertas capacidades, particularmente las de emociones, impulsos y aquello que nos mueve en el riñón, no en el corazón. Y la habilidad intelectual y de voluntad estaba localizada en el corazón. Hoy en día decimos y hablamos que está localizada en la mente, ¿no? Dice, la sabiduría no entra en un alma malvada, ni habita en un cuerpo sometido al pecado. Así que la sabiduría y el pecado son incompatibles. Alguien que actúa con malicia y con determinación por medio del pecado, entonces está en contradicción de la sabiduría y está rechazando la sabiduría, y la sabiduría se aleja, se esconde de tal persona. Así que el pecado y la sabiduría son incompatibles, particularmente cuando hay malicia, cuando hay intención movidas por el pecado. Y ahora habla también de la sabiduría, pero en términos del Espíritu Santo, cuando dice, el Santo Espíritu, que nos educa y huye de la hipocresía, se aleja de la insensatez y es rechazado por la injusticia. Así que aquí también el Espíritu Santo es incompatible de la hipocresía, de la insensatez y de la injusticia. Nuevamente ahora regresa a hablar acerca de la sabiduría. Dice, la sabiduría es un espíritu amigo de los hombres. Así que es interesante cómo relaciona la sabiduría como un poder, un espíritu que acompaña al ser humano. La sabiduría es un espíritu amigo del hombre, del ser humano, pero no dejará sin castigo al que blasfema. Ya también esto lo encontramos en el Evangelio, cuando Jesús habla de que aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo no serán perdonados, ¿no? Pues igualmente tenemos la misma idea aquí, que aunque Dios es compasivo, es bueno, aquellos que actúan rechazando
su espíritu, rechazando la voluntad de Dios, particularmente ya con malicia, pues serán castigados, serán rechazados, serán alejados de Dios, porque Dios conoce lo más íntimo del alma, dice la sabiduría. Observa atentamente el corazón. Dios observa atentamente el corazón. O sea, Dios está atento a aquello que nos mueve, de dónde salen nuestras intenciones. Ya igualmente Jesús enfocará la dignidad e integridad del ser humano en el corazón, de donde salen las motivaciones, las intenciones. Ya Jesús también nos dice de que no es lo que viene de fuera hacia adentro lo que mancha, sino lo que sí mancha es lo que sale del corazón, pues de ahí salen las buenas y malas intenciones, y particularmente las malas intenciones es aquello que nos mancha, que nos separa, que nos aleja de nuestra verdadera dignidad e identidad como hijos e hijas amados de Dios. Dice: Dios conoce lo más íntimo del alma, observa atentamente el corazón y escucha cuanto dice la lengua. Pues cuando dice lo que dice la lengua solamente produce el sonido de lo que viene del corazón, de lo que sale de dentro, que Jesús nos dirá que es lo que mancha. El Espíritu del Señor llena toda la tierra y le da consistencia al universo. Aquí podemos quizás hablar un poco acerca de cuál es el sentido de la sabiduría según este libro de la sabiduría. Pues por sabiduría no está hablando de conocimiento, por ejemplo, un conocimiento enciclopédico de todas las cosas, ¿no? Tampoco por sabiduría entiende el saber de memoria todo cuanto la Iglesia o la Biblia enseña. No se hace referencia a eso. Por sabiduría, este libro significa la habilidad de ver todo en su propia relación. O sea, cómo está todo interconectado y cómo nosotros como hijos e hijas de Dios encajamos y entendemos estas relaciones de todo cuanto existe. Así que por sabiduría es tener este don, esta capacidad de ver cómo conectan todas las cosas. Ahí se manifiesta la sabiduría. Y no solamente aquel que va al colegio, a la universidad, el que ha leído mucho necesariamente es sabio. Puede tener mucho conocimiento, puede tener conocimiento aún muy profundo de ciertas cosas. Pero la sabiduría consiste en entender cómo todo está interconectado y particularmente cómo nosotros como hijos e hijas de Dios conectamos con todo cuanto existe y cómo están impactados, relacionados, para entender el significado, para entender lo que Jesús nos diría, la presencia de Dios y su Espíritu en todas las cosas. Sí que dice en este último verso: el Espíritu del Señor llena toda la tierra, le da consistencia al universo. Así que desde el punto de vista de Dios, Dios conoce íntimamente esta relación, esta interconexión entre todo cuanto existe y cómo estas relaciones entre todo cuanto existe pues impactan y se mueven y afectan a cada una de las cosas. Y sabe todo lo que el hombre dice. Y aquí entra como el ser humano está conectado con todo cuanto Dios ha creado y cómo estamos interconectados. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Lucas. Y aquí tenemos 3 enseñanzas que Lucas acumula juntos en este capítulo 17. Estas 3 enseñanzas en los evangelios de Mateo y Marcos las encontramos en diferentes contextos. Parece que el evangelista Lucas reunió estas 3 enseñanzas con cierto propósito, porque están dirigidas a los discípulos. Y la primera enseñanza tiene que ver
con el tema del escándalo, la segunda con el perdón y la tercera con la fe. Y es interesante cómo Lucas, al juntar estas tres enseñanzas, pues les da un sentido muy particular de lo que le quiere comunicar tanto a los discípulos como a nosotros hoy en día. Dice: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero ay de aquel que las provoca. En el mundo caído, en el mundo tal como existimos nosotros, pues es el mundo del pecado, el mundo que rechaza a Dios, el mundo que hemos recibido por herencia del pecado original, ¿no? Así que el mundo tal y como lo conocemos y lo vivimos, pues es el mundo del ser humano caído, que por herencia del pecado que hemos recibido de Adán y Eva, pues vivimos en un mundo de sombras y algunos diríamos de oscuridad, ¿no? Y que por tanto el pecado es inevitable. Y cuando aquí habla de escándalos, escándalo en el sentido bíblico son piedras de tropiezo, o sea, poner piedras para que otros tropiecen. ¿Y tropiecen en torno a qué? Que tropiecen en torno a su acercamiento a Cristo mismo. Así que por escándalos, esta primera enseñanza se refiere de que no pongamos obstáculos para que otros no puedan llegar a Cristo. No simplemente es poner escándalos por escándalos como hoy en día lo podemos entender en el mundo de comunicaciones, ¿no? De crear escándalos para atraer atención. No, aquí Jesús habla del escándalo como tropiezos para que la gente no puedan llegar a Dios, no puedan llegar a Cristo. ¿Sí? Y en el mundo caído en el cual vivimos, pues por consecuencia del pecado que hemos heredado por Adán y Eva, pues es inevitable. Pero después de que Dios en Jesucristo ha llegado a nosotros, después de que el resucitado ha venido a nosotros, entonces ya no tenemos excusa. Ya no podemos decir, lo ignoraba. Y por eso esta enseñanza de Jesús va dirigida a los discípulos que ya, por la gracia de Dios, han sido atraídos a Jesús. Y que el conocimiento de Él, el conocer su visión del reino, entonces ahora ya los compromete a buscar vivir una vida más transparente, una vida de hermandad, una vida fundada en la justicia, en la compasión y el amor de Dios. Y que por tanto, entre la comunidad del reino, no pueden existir estas motivaciones de escándalo, o sea, de poner tropiezos a otros para que no puedan llegar a Dios. Dice: más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. ¿Quién es la gente sencilla? Pues son los vulnerables, aquellos de conciencia quizás todavía frágil o débil, que fácilmente pueden ser dañados, escandalizados o alejados de Dios, ¿no? Puesto que Jesús nos recuerda que seremos juzgados en el cómo tratamos a los más vulnerables entre nosotros. Y esto es algo que nos tenemos que recordar constantemente, ¿no? ¿Quiénes son los más vulnerables? ¿Quiénes son los que están todavía débiles en el caminar con Cristo, ¿no? Y particularmente a ellos somos llamados a fortalecerlos en la fe, y no a crearle tropiezos, sino todo lo contrario, fortalecerlos, animarlos para que esa debilidad pueda desaparecer y pueda manifestarse el poder de Dios en ellos, el poder del Espíritu en ellos. Así que cuando actuamos con malicia, creando tropiezos, creando situaciones que alejen, que separen particularmente a los más vulnerables y les privemos de que se acerquen a Dios y a Cristo, pues entonces esta es una acción
motivada por la malicia, y es a estos a quien Jesús les dice: será mejor que se les atara una piedra de molino al cuello y fueran arrojados al mar. Tengan pues cuidado, dice Jesús, al terminar esta primera enseñanza. Así que la primera enseñanza es acerca de los escándalos, que después de que ya Dios nos ha atraído, nos ha iluminado y nos ha acercado a Él, ya no podemos fingir ignorancia, y que el aceptar a Cristo nos compromete a ir en busca tanto de la hermandad como de la compasión, como de la justicia de Dios. Dice la segunda enseñanza: si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Esta primera parte de esta segunda enseñanza pues es muy fácil de comprender, ¿no? Si alguien te ofende, alguien me ofende, pues buscar corregirlo, o sea, no confrontarlo, pero decir: ¿sabes qué? Ha ocurrido esto y creo que es indigno de nuestra comunidad, de nosotros, de que esto ocurra, y que si en ese corregirnos pues encontramos la reconciliación, alabado sea el Señor, perdónalo, ¿no? Y es interesante que el que perdona, el que toma la iniciativa de perdonar, no es el que ha ofendido, sino el que fue ofendido. No es el que ofende, sino que el que fue ofendido es el que toma la iniciativa. Y esto lo encontramos consistentemente en los evangelios también, de que Jesús pone la iniciativa de buscar la reconciliación no en el que ofende, sino en el ofendido, porque a veces el que ofende quizás ni siquiera se da cuenta de que ha ofendido, o hasta qué punto ha dañado o ofendido a otros, ¿no? Así que el ofendido es el que quizás tiene la mejor capacidad para buscar la reconciliación en una situación de ofensa. Y ahora viene lo más difícil de esta enseñanza. Dice: y si te ofendes 7 veces al día, por 7 veces es un número simbólico que prácticamente quiere decir que no hay límites. 7 veces es un número indefinido. Y otra forma de poner esta enseñanza de Jesús sería: bueno, ¿y tú cuántas veces desearías que Dios te perdone? 7 veces, o sea, indefinitivamente, o le vas a poner un número. Y si para nosotros queremos de que Dios también nos trate con misericordia y con justicia, y que nos perdone cuando sinceramente nos arrepentimos, pues ¿cuántas veces quieres que lo haga? Indefinidamente, cuanto lo necesites. Y si esa es la respuesta, entonces Dios nos diría: bueno, así como tú pides de que Dios también a ti te perdone cuando busques el arrepentimiento, cuando reconozcas que has ofendido tanto a Dios como al prójimo, como tu propia dignidad, entonces si tú quieres que Dios te ofrezca este perdón indefinitivamente, bueno, haz lo mismo con el prójimo. Y es interesante cómo estamos dispuestos a pedir eso para nosotros mismos, pero no a dárselos a otros. Y dice: y si 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Esta es la parte que la mayoría de nosotros como que nos retorcemos en el asiento y empezamos a ponerle peros, ¿no? Porque pensamos de que tenemos que convertirnos en tapete de otros que nos pisoteen, que nos abusen. Y no es esto a lo que Jesús está refiriendo, ¿no? Es de no cerrar la puerta de la reconciliación, de buscar la reconciliación en lo que sea necesario para que esa relación pueda llegar a un punto de armonía. Ahora, el perdón y el arrepentimiento pues tiene ciertos límites si la otra persona tampoco tiene el deseo de reconciliación. Pero por lo menos del punto de vista del que fue ofendido, siempre tiene que dejar la puerta de la posibilidad de la reconciliación abierta. Después viene
la tercera enseñanza. Los apóstoles dijeron entonces al Señor, aumentanos la fe. Quizás después de que Jesús les habla acerca de los escándalos y después del perdón y de que indefinitivamente busquemos perdonar al prójimo, los apóstoles dicen, para estas enseñanzas se requiere mucha fe y por eso le piden, aumentanos la fe. Y Jesús le responde, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Así que para Jesús no es la cantidad de fe, sino la calidad de fe. Otros dirían, es el poner la fe en práctica y no simplemente pedir aumento, capacidad de fe, puesto que la fe, por pequeña que sea, puesta en práctica, comprometida, entregada a Dios, es efectiva, no por nuestra capacidad, sino por el poder de la fe que Dios nos ha dado en Jesucristo, en el Espíritu Santo. Y es eso lo que le da poder a la fe, por más pequeña que pensemos que sea, ¿no? Así que son tres enseñanzas que van dirigidas a los apóstoles. Y que la fe está en el fondo para poder esforzarnos a no crear escándalos, no crear tropiezos para otros, sino todo lo contrario, crear oportunidades de acercamiento para otros a Dios. Y que cuando tengamos dificultades, cuando surjan dificultades, problemas, insultos, pecados entre nosotros, pues de que busquemos, de que no cerremos la puerta de la reconciliación, de que no pongamos condiciones hasta que tú seas perfecto, te puedo perdonar. Porque si eso esperamos de Dios con nosotros, pues nunca estaríamos reconciliados. Dios, ante todo, busca la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados. Y esto empieza con la reconciliación. Y si lo que pedimos de Dios para con nosotros no estamos dispuestos a ofrecerle al prójimo, entonces nosotros mismos nos atamos las manos. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.